Muy buen día con todos. Mi nombre es Jean-Pierre Danilo Samaniego Pérez, estudiante de Contabilidad de la Universidad Nacional Central del Perú. El día de hoy, yo y mi grupo, también conformado por Muñoz Estrada Jr., Yauri Camayo Ramón y mi persona, les pondremos el leasing financiero. Hemos estado viendo ya distintas formas de financiar, por ejemplo, los préstamos, entre otros. En este caso, vamos a tratar el leasing. El leasing va a tratar de una operación de financiamiento para disponer un bien por parte de una empresa, sin que sea de su propiedad, mediante el pago de una renta periódica, pudiendo este ser traspasado después de un plazo convenido en un monto sustancialmente menor al que era dicho bien. Ahora, básicamente van a existir dos tipos, el cual uno es el operacional y el otro es el financiero. El operacional va a consistir en que un proveedor va a destinar un bien de su propiedad para darlo en arrendamiento, garantizando su calidad y funcionamiento, por ejemplo, una renta de un carro. El leasing financiero va a ser de igual manera una operación de financiamiento, pero de bienes de capital, mediante el cual una sociedad financiera proporciona al usuario, a través de un contrato, la utilización de unos bienes durante un cierto periodo, mediante el pago de una renta determinada y que al cabo de este pueda ser comprado, arrendado nuevamente o devuelto como opción a compra. ¿Cuándo es leasing financiero? Según el Boletín Técnico número 22 del Colegio de Contadores, se configura un leasing financiero cuando se da una o más de las siguientes condiciones. Encontramos cuatro. Uno, cuando se transfiere la propiedad del bien al final del contrato. Dos, cuando la opción de compra es significativamente inferior al valor del bien. Otro, cuando el valor de la propiedad de las cuotas de una proporción significativa del valor del bien es 90% o más al inicio del contrato. Y otro cuando el contrato cubre el 75% o más de la vida útil del bien. Si ninguna de estas condiciones existe, se considera leasing operativo, a no ser que, uno, el arrendatario asume el riesgo inherente al mantenimiento de seguros, impuestos y patentes. Y dos, cuando los bienes son comprados a petición expresa del arrendatario. La evolución y desarrollo del leasing. El leasing es el negocio que ha obtenido el más espectacular crecimiento en el mundo capitalista, iniciando a partir de la década del 50 y alcanza su mayor resplendor en la década del 70 y el 80. Los años siguientes le han servido para expandirse con singular éxito en todo el mundo. En los Estados Unidos, el desarrollo alcanzado por el leasing ah, tuvo cercanos aliados. Por ejemplo, normas fiscales, amortización poco liberales, créditos bancarios a mediano plazo, poco desarrollados, y una etapa de economía próspera con márgenes de beneficio apreciables, pero con empresas comprometidas a una renovación acelerada de bienes de capital. En suma, una época de fuerte demanda de capitales frente a una rigidez de la oferta de los mismos. A continuación, mi compañero explicará sobre en Europa y Asia. Compañero. Continuamos. En torno a Europa y Asia, pues las empresas de leasing están agrupadas en la Federación Europea de Compañías de Equipamiento de Leasing. Gran Bretaña fue el país europeo donde se practicó por primera vez el leasing. Francia, país que tiene el mérito de haber sido el primero en dar un estatuto legal para las operaciones y las empresas de leasing. Bélgica es otro de los países que cuenta con un estatuto legal para el leasing. En Italia, a pesar de no tener una legislación orgánica en materia de leasing, su crecimiento es considerable, tal como demuestran los datos que con mayor frecuencia brindan en relación a los contratos en general. Este significativo crecimiento del leasing se presenta en otros países de este continente y de otras partes del mundo, como España, República Popular de China, la India, Indonesia y Corea. Sin embargo, Japón, el país pionero del leasing, fue en poco tiempo lo que se convirtió en uno de los países líderes del leasing, al grado de optar un subtipo, el Samurai Leasing.
En Latinoamérica también tiene su federación de empresas de leasing, que agrupa a diversas empresas del área con el objetivo de promover la actividad de leasing y dar a conocer la experiencia obtenida en diversos países. En Brasil, el leasing tiene un ordenamiento jurídico en donde la ley define el leasing o arrendamiento mercantil para ellos como la operación realizada entre personas jurídicas que tengan un objeto, el arrendamiento de bienes adquiridos a terceros por la arrendadora para fines de uso propio de la arrendadora. En Ecuador, es otro de los primeros países que se preocupó de darle una regulación especial al leasing. En Chile existe la Asociación Chilena de Empresas de Leasing, la cual ha tenido a su cargo la difusión y la importancia económica del leasing y sus bondades en el financiamiento de las empresas en estos últimos años. No hay una ley especial y se rige por las normas generales de los contratos. En Colombia se aplican a las operaciones de leasing las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio relativas al mandato, arrendamiento y compraventa, etc. En Uruguay, la carencia de regulación especial fue superada por una ley conocida como crédito de uso, en la que se define como un contrato de crédito en virtud de la cual la institución acreditante coloca un dinero para aplicar a los fondos a la adquisición de un bien por parte del tomador. En Argentina, el leasing ingresa a inicios de década de los 60, siendo adoptado no solamente por empresas privadas, sino también por empresas estatales. En el 2000 se dicta la ley 25.248. En Perú, el leasing fue regulado por diferentes decretos supremos, decretos legislativos, resoluciones ministeriales y resoluciones de las diferentes instituciones reguladoras. Las operaciones de leasing en el Perú inician su despegue en los primeros años de la década de los 80. El leasing, que obtuvo utilidades por el doble de su capital social y alcanza su más alto índice de crecimiento entre los años de 1984 y 1986, siendo el mayor beneficiario el sector industrial con un 34%, seguido por el sector comercio, 28%, y por los servicios, con un 20%. El crecimiento se detuvo en los años siguientes por un efecto en la economía. Vamos con la definición de leasing, etimológica y su denominación. La palabra leasing, de origen anglosajón, deriva del verbo inglés to lease, que significa arrendar o dar arriendo, y del sustantivo leasing, y que se traduce como arriendo, escritura arriendo, locación, etc. En Estados Unidos, leasing; Francia, credit by; equipment by; location financier, a big promise d'event; en Bélgica, location financiament; Italia, locazione finanziaria; en España, arrendamiento financiero; en Brasil, arrendamiento mercantil; Argentina, locación de bienes de capital o locación financiera; en Uruguay, arrendamiento financiero y crédito de uso; en Perú, arrendamiento financiero. La denominación de arrendamiento financiero fue acogida favorablemente por los países de América. Apoyados en la mejor doctrina comparada, el profesor Treyers dice que la denominación arrendamiento financiero es una traducción inexacta e incompleta del término inglés leasing. De allí, como se ha dicho, ella resulte inaceptable para la técnica jurídica. Y su definición jurídica de leasing se define como un negocio jurídico. El leasing es un contrato complejo de arrendamiento por el cual una parte, en lugar de adquirir un bien de capital que necesita, solicita a la otra parte lo que adquiera y le concede su uso y goce por un periodo determinado, vencido el cual podrá al locatario dar por terminado el contrato, restituir la maquinaria obsoleta y celebrar un nuevo contrato sobre un bien de capital al día, con el progreso tecnológico, o adquirir el bien objeto del contrato por un preciso equivalente a su valor residual. Como contraprestación, el locatario se obliga a pagar al locador una suma periódica de dinero que se fija de manera de permitir la amortización del valor del bien durante el periodo de duración del contrato.
Para Treyes, Gustavo Treyes, su definición, el leasing es una operación de financiamiento en virtud del cual una de las partes de la empresa de leasing se obliga a adquirir y luego dar en uso un bien de capital elegido previamente por la otra parte, la empresa usuaria, a cambio del pago de un canon como contraprestación por esta, durante un determinado plazo contractual que generalmente coincide con la vida útil del bien financiado, el cual puede ejercer la opción de compra pagando el valor residual pactado, prorrogar o firmar un nuevo contrato o, en su defecto, volver el bien. Tipos de contratos de leasing, el contrato estándar. Este es un tipo de contrato en el cual se financia bienes a precio fijo dentro del mercado nacional, el que es entregado al cliente una sola vez, logrando con esto determinar de antemano la cuota definitiva del contrato, dado el plazo solicitado de financiamiento. Tiene como característica principal la selección junto al recibo y la aceptación de los bienes por parte del arrendatario. Ejemplo, el financiamiento de un camión comprado en un proveedor local a 36 meses, plazo más opción de compra, seguros por cuenta del arrendador o la compañía de leasing. Adelante, compañero. Publis, por su parte, indica que se denominan fiduciarios a aquellos negocios que, por medio de los cuales una parte transmite a la otra la plena titularidad de un derecho, contra la promesa de quien la adquiere, ¿no? De transmitir el derecho al mismo enajenante a un tercero, con la modalidad de que efectúen un cierto fin práctico. Asimismo, el fin realmente querido por las partes con el negocio fiduciario no corresponde a aquel típico negocio del mismo. El negocio es querido y sinceramente y seriamente querido por las partes, pero para que un fin diverso de su fin típico, así como un caso típico de un negocio fiduciario, como es la transferencia de una propiedad o con el fin de garantía, la transferencia es efectivamente querida por las partes, pero no con la intención de cambio, sino con el fin de dar una garantía. La naturaleza y la estructura del negocio fiduciario ha sido explicada con la doctrina tradicional, articulando dos negocios diferentes, lo que ha llevado a la llamada teoría del doble efecto. Según esta teoría, por un lado hay un negocio jurídico real y dispositivo, que comporta una verdadera transmisión de la propiedad o del derecho del fiduciario. Del otro lado hay un negocio obligatorio a restituir posteriormente el bien del derecho al fiduciante o al tercero especialmente designado para ello. Este negocio se caracteriza principalmente porque es la parte que eligen para su fin práctico en un negocio jurídico cuyos efectos exceden de aquel fin. La transmisión de la propiedad para garantizar un crédito, la cesión de un crédito para que el cesionario cobre. El fiduciario, en efecto, recibe un poder jurídico del que no ha sido de abusar. Esto es, no debería darle un destino al propuesto, quien transmite lo que ha confiado en que no lo hará. Después de estas breves notas, vale formularse una pregunta interesante que se refiere a que se puede considerar al leasing como un negocio fiduciario. Eh, con respecto a lo que se ha visto, de la mano de la mejor doctrina, que no toda vez que ni se coincide con la mecánica ni la esencia de la misma del leasing. En todo caso, se contrasta con la división fiduciaria de la realidad de la mecánica del leasing. La usuaria no es propietaria de los bienes de haberlos adquirido con dinero prestado por la empresa de leasing, sino que dichos bienes son adquiridos por esta, del proveedor indicando por aquella que con recursos propios. De acuerdo a esto, resulta no tan creíble la supuesta adquisición de una usuaria de los bienes objeto del negocio y la transmisión en garantía de ellos que efectuará en el mismo instante a la financiera. Si se tratara de una transferencia con el fin de garantía, rasgo típico de la fiduciaria, no se justifica la existencia de la opción de compra a favor de la usuaria, toda vez que esta empresa de leasing como fiduciaria está obligada a restituir la propiedad al momento de que la usuaria como deudora satisfaga el crédito.
sin requerir en consecuencia manifestación de voluntad adicional. En todo caso, el leasing, por ser una figura contractual proveniente del sistema jurídico anglosajón, no es de fácil encaje en nuestro sistema con- continental. Con respecto a una estructura jurídica de la operación de leasing, esta es una operación y no es un contrato. Nace a partir de la autonomía de la voluntad. Asimismo, asimilar al arrendamiento es un error jurídico. Sin embargo, es un término ampliamente utilizado en un término común. Jamás la compañía de leasing ejerce el rol dominical ni respecto a la causa ni por el objeto de la operación. En cuanto al marco legal del leasing o arrendamiento financiero, en el caso del Perú, el leasing o arrendamiento financiero es un contrato típico y regulado por la ley del leasing, la misma que se encuentra vigente desde el 27 de julio de 1984. En esta norma es general, se encuentra reglamentada a través de los decretos supremos 559-84 EFC del 28 de diciembre de 1984 y el reglamento de la ley de leasing, sobre todo a raíz de los cambios de regímenes tributarios generales aplicados a estos. Como consecuencia, el leasing, o en todo caso arrendamiento financiero, se encuentra regulado desde hace muchos años en el Perú y no obstante a ello aún no es un producto que se, que se use masivamente por las empresas o personas jurídicas. En todo caso, se asume que por desconocimiento o por difusión de sus atributos y beneficios en lo general. Como efecto de la quiebra en el contrato de leasing se producen una serie de efectos. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, aquellos contratos pendientes o que están en curso de ejecución y normalmente van a la quiebra, ¿no? Asimismo, existe una quiebra de una compañía de leasing a efecto de la quiebra del contrato. Asimismo, la quiebra de un cliente de una compañía de leasing. Un ejemplo es un proyecto de implementación de servicios de limpieza pública por un monto de 85.554.99, donde la tasa efectiva anual es del 10% y el plazo de cancelación va a ser de 2 años. El flujo de los pagos se van a hacer en 24 cuotas mensuales y este incluye una opción de compra, ¿no? Los pagos, para este caso, las cuotas mensuales son fijas. El servicio de la deuda es atendido con los recursos propios de la institución. Entonces, el cliente podría ser una persona natural o jurídica y como se puede observar, la cuota y la fecha de vencimiento son el 17 de cada mes durante 2 años, es decir, 24 cuotas, y el número de cuota, como se puede observar en la parte izquierda, corre desde el 1 hasta el 25, ¿no? Eh, Asimismo, el capital que se paga mensualmente en cada cuota corresponde a 2.697,50 para el primer caso y los intereses 573,31. Eh, Asimismo, no tiene seguros y los aportes son de 3,50. Asimismo, el total de desembolso corresponde a 3.896,43. Esto es para todos los casos hasta el séptimo mes. Y para el resto es de 3.897,02. Esto no varía hasta el final del pago, que es el mes 24 o la cuota 24, ¿no? El importe desembolsado, como ya se ha mencionado en el caso, es de 85.554,99. Y bueno, se detallan algunos aspectos importantes como es el nombre del cliente, la dirección, la fecha de desembolso, la cuenta y el centro que se ha hecho la cuenta. Eso es todo, gracias.